tienes que olvidarte que cuando yo tengo que conocer a estas bacterias de la manera que hemos visto en este momento, así un poco medio aburrido, ¿no? ¿Qué es esta bacteria? Lo que hago con nosotros. Fíjate aquí la dimensión, el tamaño. Vamos a medir en nanómetros y también en Armstrongs, o micras, o milímetros. Entonces esto creo que es un óvulo de serie, ¿no? Un huevo, óvulo humano. Ahí está la célula eucariótica y la célula procariótica. La célula eucariótica es aquella que tienes en la piel. En estos momentos la piel está llena de queratocitos, histología. ¿Qué se llama la célula? La célula epitelial, pues cada célula, ¿qué se llama? Produce queratina, por eso es dura, ¿cierto? Hay los enterocitos y cada uno. Entonces fíjense ahí esas células. Y al ladito tenemos a las bacterias. Miren estas las bacterias que tienen micras, 0,5 a 10 micras habíamos hablado, versus las mitocondrias que podrían ser la célula eucariótica. ¿Está bien? Luego empezamos a ver a los virus que están ya en nanómetros, que son mucho más pequeños. Miren ya la proteína, los lípidos y los átomos. Entonces nosotros estamos hablando de estos microorganismos en este instante. Luego tenemos una clase donde vamos a ver solo virus. Pero fíjate la diferencia. ¿Por qué te pido y te enuncio y te insisto? Nunca te olvides que son microorganismos que tienen vida propia, que tienen características muy importantes. A veces uno estudia simplemente porque, bueno, te van a dar una nota, vas a estudiar adecuadamente, pero fíjate aquí las diferentes formas que hace un rato hemos visto. Y la diferencia que tú nunca debes olvidarte entre lo que es una bacteria y una célula de tu tejido. La célula que usted tiene en este instante versus esa célula procariótica. Si usted va observando, ¿cuál sería la diferencia más importante? Si esta es una bacteria. Y aquí vamos relacionando. Una de las principales diferencias es que aquí esta bacteria no tiene membrana nuclear. Esta pregunta de las residencias, ¿no? Pero a veces te olvidas. Todo lo que es el núcleo, el DNA, está disperso en el citosol de la bacteria, versus una célula eucariótica donde tiene membrana nuclear. Por eso inclusive aquí fíjese las características que tienes que tomar en cuenta. Hay membrana, hay pared, ambas estructuras, hay una serie de organelos. Las diferencias en la que tú tienes que tomar en cuenta. Otra forma de ver, ahí tienen literatura inclusive. La diferencia entre lo que es una célula eucariótica y lo que es una célula procariótica. Y entre todos ellos siempre en función a la membrana nuclear, que es lo que más caracteriza. ¿Habrá mitocondria? ¿Las bacterias tendrán mitocondria? Hemos hablado que necesitan oxígeno, pero no tienen. ¿Por qué? Porque su energía lo producen de otra manera. Tenemos una clase exclusivamente del metabolismo, donde ustedes van a saber cómo las bacterias respiran. Aquí estructuralmente, fíjense las diferencias con las células. Por eso es importante que reconozcamos eso. Las diferencias, por tanto, son esas que ustedes están viendo. ¿Está bien? Hay pared bacteriana, cápsula, lo que no tiene la célula eucariótica. La célula eucariótica no tiene cápsula. La célula retinal, neuronal, nuestras células no tienen cápsula. En cambio, esta sí tiene cápsulas. ¿Se da cuenta? ¿Hay ribosomas en estas células? Sí, también en esta hay ribosomas. No hay mitocondrias aquí, no hay mitocondrias, no hay membrana nuclear, no hay membrana nuclear. Y esto tiene que ir repasando, porque no todas las bacterias son iguales. Y entonces una estructura bacteriana, miren, vamos a ir haciendo más complejo, tiene, como dice aquí en el citoplasma, en la siguiente clase vamos a repasar todas las características del citoplasma, y tiene esto que es importante, la envoltura celular, que es lo que en este instante vamos a hablar. Membrana, pared celular, el glutocálix, y el glutocálix que es una cápsula que tiene características mucoides, que lo vamos a ver, membrana y pared celular. La siguiente clase vamos a ver esto. Todas las bacterias, por tanto, debemos, miren,
conocer muy bien lo que es la membrana pared celular. ¿Por qué? Porque solo así tú vas a saber si vale el término atacar para eliminar a este microorganismo que está haciendo daño. No se olviden que el 1% del total de bacterias es patógeno, los otros 99 son comensales, no nos producen daño. Es más, en este instante les voy a pedir, la Escherichia coli es una bacteria que te ayuda a ti en un simbiosis. La Escherichia coli vive en el intestino y tiene estas mismas características, pero te ayudan. Nosotros como seres humanos somos microorganismos para el planeta Tierra. ¿Qué eliminamos y ayuda a otros seres vivos? CO2. ¿A quién le ayuda? A las plantas. Luego, ¿qué eliminamos? Hasta después de pasada la noche, ¿qué eliminamos? Urea, con orina, ¿sí o no? ¿A quién ayuda? A otros seres vivos, ¿a cuáles? ¿Nada? Tienen que leer esa parte, es biología. También eliminamos gases, metano. ¿Qué se extrae del metano? No, aparte de gas es combustión, pero también hay plástico. Eliminamos el bolo fecal, nutrientes para otros microorganismos, especialmente de la tierra, nitritos, nitratos. ¿Se dan cuenta? La bacteria en nuestro organismo, la bacteria, la Escherichia coli, también hace lo mismo. Con todos respeto, se defeca, produce, por decirse, orina, exhala también. Y nosotros lo llamamos metabolitos de toxinas. Esta Escherichia coli, la que está en el intestino en este instante con ustedes, elimina fitomenadiona, o también llamada vitamina K. Y la vitamina K, que lo van a aprender en fisiología, nosotros no tenemos capacidad de metabolizar, entonces lo absorbemos y esa vitamina K se utiliza en los factores vitamina K dependientes de la cascada de la ovulación. ¿Para qué? Para cuando tú tengas golpes, heridas, coágulos adecuadamente y puedas utilizar esta actividad de la hemostasia sanguínea y de esa manera pues tener la comodidad de que no sangres mucho. Pero ¿quién te está dando ese producto? La Escherichia coli, la vitamina K, la fitomenadiona. ¿Está bien? Entonces, esa bacteria es útil, te ayuda. También produce, voy a disculparme siempre, ¿no? Como si estuviera defecando, vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 para qué sirve? Para modular la arquitectura molecular de lo que son las purinas y pirimidina, para que se module muy bien en la mitosis celular. Y particularmente en la hematopoiesis te evita a tener anemias megaloblásticas, porque modula con el DNA de las células hematopoieticas y evita que tú tengas anemia megaloblástica o anemia macrocíclica por falta de vitamina B12. ¿Y dónde existe vitamina B12? En vísceras, se conocen alimentos, pero esta bacteria también elimina. Esta bacteria, que es la normal, con estas características estructurales, fisiológicamente también elimina un producto, la L-asparaginasa. La L-asparaginasa es un producto que se utiliza bastante en quimioterapia anticancerígena. Está en el colon y te cuida de que no tengas cáncer intestinal, particularmente en el colon. Y aquí viene el detalle, como futuros médicos. Hay personas, entre nosotros hay cuates, hay niñas, perdón, lo de niñas, ¿no? Que te gustan hacer dieta y consumen yogur. Por ejemplo, el yogur tiene bacterias depredadoras. Entra y a todo lo que está ahí empieza a eliminar, como el águila a las palomas, el halcón a las palomas, o el tiburón a los peces. Se ubican, ¿no es cierto?
Así es. Esas bacterias vienen a tu E. coli, fuera. O de pronto haces purga, enemas, y esa bacteria, fuera. O de pronto usas antibióticos, antimicrobianos, y a esa bacteria la eliminas. ¿Y te pones en riesgo de qué? De sangrados, de anemia, porque ya no tienes esa bacteria. Y si tienes malos hábitos dietéticos y a veces culturales, socioculturales, puedes llegar a tener cáncer de colon, cáncer intestinal. Mira lo que te expones con solamente hacer un mal hábito alimentario o sociocultural. Por eso tienes que conocer la estructura, las características que tiene una bacteria. Estoy hablando solo de la E. coli, Escherichia coli. A la Escherichia coli patógenas. He hablado de la buena. La patógena es la enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroinvasiva, hay 5 bacterias que ya lo van a conocer, los van a ver. Esas son patógenas, pero te he hablado de la. También te puedo hablar del estafilococo drogado que está en la nariz, la Neisseria meningitis que está en la base del septo nasal. Hay bacterias que conviven contigo, que te dan el simbiosis. Entonces, conocer esta estructura te va a servir a ti a hacer un buen tratamiento médico y no dar simplemente antibióticos, una serie de productos para eliminar. Conociendo a esta bacteria, tú puedes hacer maravillas en el tratamiento. Por eso es interesante conocer la estructura de la bacteria. Bueno, yo me fui un rato a la función para que le tomen interés, ¿no? Porque si le vemos como simplemente una maqueta, entonces no tiene sentido. Una de las importancias que tiene de esta estructura es la pared celular. Fíjate, aquí dice pared celular, gran positivo, gran negativo. Habíamos hablado hace rato, por eso decía, se tiñen en dos grandes grupos las bacterias. Si tú te fijas, tú vas a observar, ¿no? Esto parece un ladrillo, pero es la composición de ácidos teicoicos, y miren aquí, teicoicos, que hace de que esta pared sea más rígida, versus estas gran negativas, donde la pared o este tipo de ladrillo es mínimo. Pero tiene otras características, si usted va leyendo, aparte de tener una serie de estructuras. Fíjense, eso es lo que me interesa que aprenda. La cantidad, gran positivos, tiene ácidos teicoicos en gran cantidad, péptido, glutano, lo que no tiene una gran negativa. Ahora bien, la mayoría de las bacterias gram positivas, ahí tenemos estafilococo dorado, tenemos el Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Streptococcus pyogenes que producen pus. Y ahí empezamos a hacer el arte de la ciencia de medicina utilizando antibióticos. Y utilizamos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Por ejemplo, los beta-lactámicos, que vamos a ver cuando estemos viendo antibióticos. Pero la estructura tienes que saber. ¿Qué composición tiene? ¿Para qué? Para saber recetar, para saber dar tratamientos, para saber dar dietas. ¿Qué es un péptido glucano, un ácido teicoico, proteínas? ¿Y por qué dejas de comer proteínas? ¿Se dan cuenta? Uno dice, no tengo que comer grasa, pero sin embargo, aquí estás viendo en esta, fíjate aquí, ¿no? Las bacterias, aquí, lipopolisacáridos, que es la gran cantidad de componente estructural de los gram negativos. En los gram negativos están bacterias como la salmonella, muy conocida cuando tú comes pollos a la leña, pollo al horno, pollo al despiedo, eso que no se cose bien, ¿no? Porque la bacteria está por ahí, está en el intestino de estos animales y obviamente puede causar daño. También encontramos ahí no solo la salmonella, sino la shigella, también otra bacteria que produce shigella dysenteriae, enterobacterias diversas, el vibrio cólera también puede estar ahí. Entonces, esa característica es muy importante que lo conozcas. Por supuesto, verificar estos espacios periplásmicos que mencionan, las lipoproteínas que están ustedes de aquí observando, y estas estructuras de poros proteicos y sobre todo fosfolípidos. La composición, tú me dirás, pero entonces yo no como estos productos y obviamente estas bacterias no van a
tener características estructurales. Sí van a tener, porque además la membrana celular de nuestras células, si requieren, necesitan. Por eso hace un instante veíamos la comparación. Si volvemos un poco a esta estructura, tiene que usted saber la famosa membrana proteica, el mosaico de proteínas. ¿Se acuerdan? En colegio les han debido dar. Tienes que recordar, también has debido estudiar para entrar a la universidad toda la cantidad de proteínas, lipoproteínas, hidrófobas que tiene la membrana celular de nuestras células. Entonces tú tienes que necesariamente conocer esa característica para poder saber de qué está hecha esta bacteria. Tienes que conocerlo, como dicen, al enemigo. Ahí tenemos entonces esa estructura, los gram positivos, que tienen esas características, sobre todo importantes, peptidoglucanos. Tienen proteínas que le van a dar el carácter de identificación, lipoproteínas y toda esta estructura como base a los lípidos, fosfolípidos de hidrolase para poder llevar adelante una serie de detalles fisiológicos que lo van a hacer. En cambio, el gram negativo tiene una gran cantidad de lipopolisacáridos. No se olviden dos cosas: gram positivos, peptidoglucanos. Gram negativos, lipopolisacáridos. Y enseguida les vamos a hacer más difícil la situación. Ahí nuevamente el repaso, para que no te olvides. El día de hoy tienes que ir a la casa y decir, ajá, los gram positivos tienen una gran cantidad de ácidos teicoicos peptidoglucanos en su membrana, y yo tengo que saber con qué destruir a ese microorganismo. Ahí tienes fármacos, tienes sustancias, hasta agua bendita para gram positivos puedes utilizar. Puede ser al grupo yo y le pides para gram negativos, por ahí te la mando, ¿no? Disculpen que tomes el tema, pero es que a veces todo tienes que utilizar para bacterias. Puede haber bacterias resistentes. Peptidoglucanos poco, pero sí lipopolisacáridos en gram negativos. Cosas grandes que no tienes que olvidar. Alrededor de la bacteria, hemos hablado de esto que es la membrana, o digo la pared bacteriana. La membrana y hacia el citosol vamos a hacer la siguiente clase. En esta parte de la pared, que ya no sabemos que hay ácidos teicoicos, lipopolisacáridos, si es gram negativo, o digo gram positivo, hay una gran estructura por fuera que se llama glicocálix, que usted ya está viendo en esta parte, es pericelular. Pericelular. ¿Está bien? ¿Y qué es el glicocálix? Vamos a ver esta parte. Con esto ya me interesa, creo que ya los he cansado. Es un microscopio electrónico, una fotografía electrónica, es una bacteria, es un coco, el citoplasma, su pared, y este es el glicocálix, la estructura que está por fuera de la bacteria. Y es muy importante, muy importante. Aquí la fotografía, coloreado, tiene unas diversas de características que lo van a ver. ¿Qué es lo más importante de la bacteria, además de la pared? El glicocálix. ¿Dónde está aquí el glicocálix? ¿No es cierto? Todo lo que rodea este color, véanlo, que prácticamente envuelve a lo que es la pared bacteriana que hace un instante hemos visto. ¿Y por qué tenemos que estudiar esta parte? Porque miren, tiene un sinfín de características estructurales y su relación con el medio externo. O sea, se extiende, como dice ahí, por fuera de la pared celular. Su composición es casi universal. Así vayas donde vayas. Recuerden que les he dicho que hay bacterias, cambas, polias, rusas, yanquis, todos es lo mismo, pero hay una característica importante. Aquí viene lo más importante, su composición química. En la mayoría de los casos es polisacáridos, complejos de polisacáridos, como dice ahí, viscoso, pegajoso, todo lo que está bien. El más importante y el que más produce esta glicocálix es la Klebsiella pneumoniae, que produce neumonías, es un bacilo gram negativo, que es decir, muy patógeno, especialmente en personas de la tercera edad, en niños. Los tipos de glucocálix hay de tipo mucoide, capsular, ahí como están viendo, periférico, flexible. Nunca se olviden que dependiendo del
del tipo de bacteria puede ser, fíjense, este es un coco y todo su alrededor una capa mucoide que lo aísla. Las células de ustedes, como las mías, también tienen un glicocálix. No sé si se recuerdan. ¿Cómo se llama? Especialmente los glóbulos rojos, donde más se ve esto. ¿Qué se llama? Sí, va a ser el antígeno, la estructura molecular, pero todo el componente, así como glicocálix, está muy bien lo que dice. Pero el antígeno es la estructura propia, es como mi huella dactilar, ¿no? Eso de, pero todo el componente, ¿qué se llama? Tiene un nombrecito, han debido ver. Si no, en fisiología lo van a ver también. La famosa banda Z. ¿Recuerdan, no ve? Con iones más positivo, negativo alrededor de la célula. Que todos tienen. Cuando consumes bastante sal, puede interactuar con la ósmosis. Bastante azúcar o otros diversos. Imagínate si te tatúas, no sé, el colorante va y te hace daño. Por eso es prohibido tatuarse. Antes era bonito, pero ahora ya no. Mucha patología por eso. Pero si son tatuajes en partes, no. Hay casos, hay personas que los presentes deben tener algunos. Y entonces, el otro tipo de glucocálix mucoide, miren la pseudomonas aeruginosa, es un heteropolisacárido, tiene alginato que está constituido por lo que dice aquí, ácido glucurónico y manurónico, taucurónico, como es bien largo, ¿no? Toda la composición aquí, pero miren lo que produce es una microscopía electrónica. Es la bacteria, el rojo, y todo esto es su glicocálix. ¿Por qué? Porque le permite adherirse, defenderse y evitar de que las acciones antimicrobianas lleguen. Entonces tú eso tienes que saber de la bacteria. Cuando tú recibes, muchos de ustedes han debido ver en la familia, te dicen un cultivo bacteriano, te dan el resultado y te dicen qué bacteria. Entonces tienes que saber qué bacteria es para saber cómo está su glucocálix o su glicocálix. ¿Para qué? Para saber cómo atacar, cómo producir daño a esa bacteria que te está haciendo daño. Pero no es nomás decir cultivo y antibiograma, por decir, muestran, ¿no es cierto?, a qué es sensible la bacteria, han debido escuchar. Aquí es importante conocer ese tipo de aislamiento. Entonces aquí tienen ustedes medios de cultivo, formas de poderlos ubicar y saber la cantidad de glicocálix, en este caso mucoide, que produce. Algunas tienen una gran capacidad de integración y rígidas, y a eso lo llamamos cápsula. Hay bacterias que tienen cápsula, como por ejemplo la misma Klebsiella, algunas bacterias como los estreptococos, especialmente el neumococo, ya lo vamos a ver. Y como están leyendo, no se elimina fácilmente, entonces tienes que fijarte que hay bacterias que tienen cápsulas que te van a inhibir algún tratamiento, a veces te desprestigian. Aquí hay una microfotografía de lo que estamos hablando, y entonces todo este componente estructural puede ser parte de la estructura propiamente, en este caso fibrilar del microorganismo, que puede tener, miren, hasta 10, ¿no?, micrómetros, pueden ser muy largas, y esas microfotografías te muestran la capacidad que tiene este glicocálix. Nunca debes tomarlos a la ligera. Su síntesis, como dice ahí, está regida genéticamente. Por tanto, ojo aquí con los microorganismos. Cuanto más variabilidad tienen con las famosas leyes de Mendel, utilizando especialmente la tercera ley, hay una gran hibridación bacteriana. No se olviden que las bacterias se dividen cada 20 minutos, las comunes y corrientes. Hay bacterias que necesitan horas, como el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Pero ¿por qué les digo eso? Porque en ese tiempo, ese lapso te da opción para que por biotecnología puedas modificar los patrones moleculares de la arquitectura del DNA de las bacterias y hacer todo lo que puedas hacer en función de tratamiento. Entonces, fíjate, hay gran positivas, y las arqueobacterias y levaduras. Estas arqueas son las mismas, ¿no? Procarióticas, propiamente bacterias
que tienen esa característica y que además nunca te olvides, como dice aquí en la parte inferior, estas bacterias pueden pasar de una morfología colonial a otro tipo de forma, de tal manera que dependiendo del agente agresor pueda variar inclusive su composición y estructura como están observando. Esta otra microfotografía en función de bacterias, miren, ahí está la cápsula que me aísla y me protege. Entonces, desde ese punto de vista pueden estar constituidas, como dice la composición, por agua, una matriz fibrilar, como dice aquí, y entonces esa matriz fibrilar puede ser polisacáridos y polipéptidos, polisacáridos y polipéptidos. En otras palabras, varias estructuras moleculares de azúcares y varias estructuras moleculares de proteínas. Y obviamente, al hablar de proteínas, estamos hablando de aminoácidos. ¿Está bien? A veces nosotros, fíjense por qué estoy mencionando esto, podemos estar frente a un heteropolisacárido aniónico y, como dice ahí, neutros. En los alimentos, en el medio en el que nos desenvolvemos, a veces a estas bacterias les proporcionamos esos componentes. Ejemplo, enlatados, embutidos o en algunos casos productos con gran cantidad de lecitina, como vienen esos productos chilenos, argentinos, brasileños a nuestro medio, que tienen enlatados ahí en dulces, en gomitas, que tienen alto azúcar, esos polisacáridos aniónicos, o los neutros con gran cantidad de lecitina que le hace cuerpo al producto, como por ejemplo a los embutidos que vienen de exportación, que nos llenan bastante, ¿no? Y tú debes saber, al consumir, no estás consumiendo el producto real, simplemente la golosina y todo lo que a veces cuerpo. Y eso, que si bien engaña al paladar, pero a la bacteria es súper, porque utiliza sus productos para poder tener mejor glico cálix, y por eso a veces te hace daño y hay dolores estomacales o infecciones. El paciente, pese al tratamiento, no cura, de pronto no hay buena regulación sintomatológica, a veces quitas la dieta, ya es un pupurrí de una serie de aspectos. Entonces, fíjate la importancia de saber la composición, no es solamente para anotar y dar examen. Entonces, ¿qué son los heteropolisacáridos aniónicos? Ahí tienen, son unidades, dice, de diferentes azúcares, aminoazúcares, ácidos urónicos, polioles, ahí está todo lo que estábamos hablando. Entonces, a la fecha, hay una reglamentación mundial en la que te pide la composición de todo producto. Cuando tú vas leyendo todo esto, entonces, dependiendo de tu paciente, en este caso el familiar, que es el primer paciente que tienes, ¿no? Ves que no está funcionando el tratamiento, entonces ve la composición, ve la bacteria y le seguimos dando, no, le quitas la dieta, por favor, tienes que ver si tienes radicales, fosfatos, metilo, qué tiene la composición, tienes que fijarte. No le des este producto que está causando daño, a veces el mismo medicamento tiene productos estabilizantes que tienen esa composición. Tienes que conocer como futuro médico que está ayudando a la bacteria a seguir siendo no solamente resistente, sino proliferándose. Ejemplos, entonces, fíjense ahí de los aminoácidos y los productos que tienen en el Streptococcus pneumoniae. Ahí vienen los escuderos, deben estar aquí, ¿no? Ahora los que hacen como les digo, a sus grupos. Preguntas de examen, ahí está, este ejemplo. Primera pregunta, segunda pregunta. En serio, va a haber los que han asistido, de aquí tienes 2 puntos, los 35. ¿Por qué? Porque son microorganismos con los que tú te vas a lidiar hasta el día que dejes de ser médico, que va a ser cuando te vayas al tipo de cementerio, ¿no? Dios quiera que nunca mueras horriblemente, pero celestialmente llegarás a algún lado. Y que uno nunca deje de ser médico, por más que se equilibre igualito, te piden opinión. Entonces, 2 microorganismos que los vas a ver todo el tiempo. 2 puntos. Los aniónicos, ahí tienen microfotografías, en 15 gramos.
por ciertas características, especialmente de la Klebsiella pneumoniae, que son los ejemplos íconos, y los polisacáridos neutros. Ahí fíjense lo que tienen la composición: polímeros de glucosa, fructosa, lo que están observando, ácido hialurónico. ¿Cuántos de ustedes, y con mucho respeto, han utilizado o escuchan: comprarme el ácido hialurónico porque estoy teniendo arrugas? ¿Sí, no ven? ¿A quién le están alimentando? A ese microorganismo que lo ven ahí. Y si lees en este instante en el internet, te vas a fijar que ese estreptococcus es muy patógeno, biógenes, porque produce gran cantidad de pus, tiene capacidad de quimiotractismo de todo lo que es la granulopoiesis. Entonces, ahí tienen microorganismos, ahí está. Ahí tienen 6 puntos más, 8 preguntas. ¿Por qué? Porque son microorganismos que requieren ese detalle. ¿Qué tienes que hacer? Tú dirás, aquí el doctor nos está complicando la cosa. No. Todos estos productos extraños en medicamentos a veces ocurren. Están en jarabes. ¿Y a quién le estás alimentando? Si no estos, pero a otros sí. Utilizan para el glifocálisis. ¿Se dan cuenta? Por eso tienes que saber. Y tienes que memorizar, y aquí sí memorizar, no, ya no sirve otra cosa. Y son neutros. Bueno, ya se nos está yendo la hora, creo, ¿no? Y aguántenme 5 minutos más. Entonces, el estreptococcus pyogenes en este tipo de productos tienen ahí en lo que es la pared y lo que es el glifocálisis, para poder trabajar con estos que son cápsulas polipeptídicas. El Bacillus anthracis es una bacteria que, miren, tiene un D-glutámico, dice, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que decía aquí su compañero? Que les sirve como capacidad de antígeno, es decir, una molécula que le va a diferenciar. Y todas las otras bacterias, a partir de este glicocáliz, va a tener esos determinantes antigénicos, le va a dar la capacidad de poder ser demostrado, identificado, y por el cual también el sistema inmune, en una clase les vamos a explicar, va a ser reconocido y atacado o beneficiado dependiendo del caso. Por eso ese tipo de ejemplos vale la pena repetirlo para que ustedes vean que no solo esta bacteria, sino ves también hay la Yersinia pestis, que es un microorganismo de contaminación. Aquí está, que tiene glucoproteínas en lo que es la cápsula, lo mismo las arqueobacterias también. Ahí tiene la función del glifocálico. Con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es la función de esta estructura? Que forma biopelículas, lo que le permite adherencias, resistencia, material de reserva, protección, factor de patogenicidad, ahí lo que decía su compañero, antígenos. Este es otro detalle importante. Pregunta también, ¿por qué? Porque sí es importante que tú sepas todo un tiempo adherencia, evasiones, material de reserva, ¿sí? Porque ahí tienes sacáridos, y cuando hay desecación, ¿se acuerdan que hemos visto esporulación? Ahí es donde actúa como material de reserva. ¿Se da cuenta? Es bien importante esa función. Y la adherencia, fíjense en cuanto a las células. Lo más importante de la adherencia es que las biopelículas, sustratos inertes, esas famosas costras, esas estructuras de las pústulas que ustedes alguna vez, con todo respeto, les digo, en los granitos, ¿se da cuenta? O en las heridas también, todo. ¿Por qué? Fíjese lo que sucede. Aquí, bueno, la adhesión, lo voy a ir pasando rápidamente, con sustratos inertes, esas estructuras que ven aquí, a veces no siempre es en superficies, también puede existir. Usted ve en charcos, porque las bacterias se producen en gran cantidad. Esto es la biopelícula. Una bacteria luego se va multiplicando y produciendo un gran componente. Puede microfotografías, miren cómo va creciendo. O este esquema
va creciendo en gran cantidad y muchos de ellos van recolonizando. Entonces, la limpieza, esto sirve para que tú hagas normas de bioseguridad en un hospital, en una clínica, en un consultorio, en un centro de salud. Por eso hacemos bioseguridad, uso de desinfectantes. Por eso es el detalle de las biopelículas. Ahí tienes el tema de desinfección, limpieza quirúrgica en un hospital. Ahí vienen los baños que tenemos que hacer, el aseo personal. ¿Por qué? Porque estas biopelículas son el foco de todo lo que estamos viendo por este glicocálix. Entonces, esas biopelículas en diferentes sustratos inertes, como las imágenes que pueden observar, está en todo lado. En tu bolígrafo está, en tu cuaderno está, en este pupitre está, en la piel está, en la limpieza es importante. Por eso, con todo respeto, laven la ropa, laven los tenis, como futuros médicos tienen que estar no solamente con el mandil blanco, ¿no? Sino también todo el material. En la casa ustedes ya tienen que trabajar con eso. Las biopelículas de bacterias en el inodoro, en la cocina, se acumulan. Todo ese detalle es importante saber. Y miren, solamente estamos hablando de lo que estructuralmente una bacteria lo realiza en función de su metabolismo. Y los efectos. Este otro detalle que les hablaba. La microbiota normal. Esa microbiota normal en función de beneficios. Si tú dejas crecer un agente patógeno, elimina al que te está ayudando. ¿Se dan cuenta? Entonces, afecta. La microbiota normal también tiene que ser cuidada. Y los sistemas patológicos, como verán ustedes, en procesos infecciosos, que al final es el motivo por el que estudiamos incluso, ¿no? Y esas biopelículas de superficies vivas en función de esas estructuras, ahí tienen las imágenes para que más o menos entre por la vista lo que estamos intentando explicarles ahora. Y los efectos benéficos, a veces estas bacterias que tienen gran capacidad de multiplicación y de formar estas biopelículas se utilizan. Alguien ha debido escuchar alguna vez desdame de petróleo y bacterias, ¿no? Algunos no solo eso utilizan para hasta capturar productos aborígenos, dependiendo del caso y del tema. Esto es biotecnología. Y la resistencia a la desecación a partir de lo que es el material desde cero, a la despoblación que hemos visto, ahí tienen, es el motivo por el que estamos estudiando esta parte estructural de la bacteria. Miren, solo hemos visto solo pared y lo que es el glicocálix. La parte interna todavía no. La protección, para eso es este glicocálix. El resumen, para evitar que sea eliminado por metales pesados, ahí está el cloro, el bromo, el yodo, detergentes aniónicos, catiónicos, bacteriófagos, ahí puede utilizarse virus como el T44, antibióticos, ahí tienen 5 tipos de antibióticos, beta-lactámicos, tenemos los aminoglucósidos, los macrólidos, los que se llaman las cefalosporinas. También tenemos los anticuerpos, ahí IgG, IgM, productos monoclónicos, monoclonales, policlonales, y para todo eso. Toda esta parte también vamos a hablar, vamos a repasar durante el año, especialmente en lo que es inmunología, virología, detergentes en prácticas lo vamos a ver, utilizar desinfectantes adecuadamente para curaciones frente a este tipo de estructura. Solamente miren esa pequeña estructura, ¿no? Hasta la charla se hace monótona, pero tiene gran importancia. Y por último, nunca se olvide esto. Inhibe la fagocitosis en bacterias. Hay bacterias que no se dejan fagocitar fácilmente y ahí tenemos un gran amigo que está en nuestro país, ¿no? Si fuera, bueno, no estén pensando con esos tiktokeros, entonces, el vacío de la tuberculosis, que tiene esa capacidad. Fagocita y no se deja destruir. Y a partir de ese glicocálix terminan formando un granuloma y en algunos casos linfomas. En nuestro medio es muy enraizado. ¿Cuántos de ustedes, con mucho respeto, les digo, en su familia deben tener un paciente? Debemos contar con estos patógenos
y nos vamos a tocar con este tema, ¿no? El método de observación en base a coloraciones, esta parte lo vamos a pasar rápidamente. Hay métodos de coloración como el rojo Congo, la técnica de Dubourg, y en la parte inmunoserológica ahí tienen lo que decía su compañero, antígeno K. Ya saben de qué es, de cápsula, de lo que es el glicocalis. Y la capa S, de esta estructura que te le da el carácter de identificación. Ahí tienen muchas fotografías que le da el carácter de identificación, como proteína, como glucoproteína. La capa S, que es la misma en bacterias gram positivas. Fíjense la disposición que tiene en lo que es la pared del gram positivo. No se olviden que esta piedra ahí que hemos visto es un componente de ácido teicoico, peptidoglucano. Ahora fíjense en gram negativas. La misma capa S que está adherida ya no en este caso al teicoico, sino a los lipopolisacáridos. Buenas que son las arqueobacterias, que tienen también esa misma función, pero en este caso le da una mayor estabilidad a las células. Por eso es importante conocer eso. Bueno, y una arqueobacteria, para que sepan de qué se trata, ahí tienen la literatura. Al final son las mismas bacterias que hemos ido. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí es mi participación. Espero que